Hola de nuevo a todos, bienvenidos a Endocrino en Red. Hoy os traigo un tema que está muy de moda, el ayuno intermitente. Pero antes de meterme en materia, me gustaría lanzarte 5 preguntas, así que allá vamos. La primera, ¿es obligatorio comer 5 o 6 veces al día? Segunda, ¿y comer sin tener hambre porque es lo que toca? ¿Es adecuado? Tercera, ¿ir a la universidad o al trabajo sin desayunar te va a permitir rendir todo lo que deberías? Cuarta, ¿los hombres y las mujeres podemos llevar el mismo tipo de ayuno? Quinta y última, ¿no decían que retrasar o, disminuir la frecuencia de ingesta de alimentos, la cantidad, enlentecía el metabolismo? Bueno, pues todas estas preguntas y las que te surjan, espero respondértelas con este vídeo. Así que empecemos. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es la ausencia de ingesta de alimento durante un tiempo, pero no es sinónimo de disminuir la frecuencia o disminuir la cantidad, sino lo que vamos a hacer es acotar las horas de ingesta de alimento. Tipos de ayuno intermitente. En primer lugar, tenemos el ayuno de 12 o 13 horas, llamado ayuno fisiológico. Es el que tu organismo te va a pedir que hagas de forma diaria. No es difícil de llevar a cabo si adelantamos la hora de la cena y retrasamos la hora del desayuno. Así aprovechamos las horas de descanso nocturno. Segundo tipo es el 16 horas, que consiste en ayunar durante 16 horas y las 8 horas siguientes vamos a hacer la ingesta de alimentos. Y luego el tercer tipo es el de 24 horas, en el que ayunamos el día completo. Este último tipo no se suele aconsejar. Beneficios del ayuno intermitente. En primer lugar, vamos a hacer una reducción del porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque a partir de las 12-13 horas, las reservas de glucógeno, que son la casita del azúcar, se agotan y se activan las vías lipolíticas, que son las vías de quema-oxidación de grasas. Además, se ha visto que la masa muscular se va a mantener o incluso aumentar. Por lo tanto, el ayuno intermitente puede ser una buena estrategia para los programas de pérdida de peso. Además, también con esta quema de grasas vamos a sintetizar cuerpos cetónicos, que son unas moléculas energéticas. Por lo tanto, no tengas miedo a ir a la universidad o al trabajo sin desayunar porque vas a rendir todo lo que te propongas. Además, también estas moléculas energéticas aportan saciedad, por lo tanto no vas a tener sensación de hambre. Sí que es verdad que dale a tu cuerpo un periodo de adaptación en torno a una semana. También el ayuno intermitente se ha visto que tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio. Y por último, como vamos a dejar descansar al intestino durante unas horas, los barrenderos, los que se encargan de limpiarlo, van a hacer su jornada laboral completa, evitando el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o mayormente conocido como SIBO. Alimentos que puedes ingerir durante el ayuno. Agua. También puedes tomar agua con gas añadiéndole una rodajita de limón. Luego infusiones, té, café solo, kombucha y caldos de verduras y pollo solamente consumiendo la parte líquida. Es decir, vas a poder tomar alimentos que tengan menos de 5 kilocalorías. Las mujeres y los hombres podemos llevar el mismo tipo de ayuno. Y ya acabo diciéndote que no se puede aconsejar a todo el mundo el ayuno intermitente. Hay que tener especial cuidado en personas con patologías crónicas como cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, también en mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia. También hay que tener especial cuidado y ser más flexibles en niños que estén en etapa de crecimiento. Así que nada, espero haberte respondido a todas tus dudas y nos vemos en el siguiente vídeo.